En la sesión pasada vimos la importancia de Morelos. Morelos corresponde al periodo que en la historia que analiza la Revolución de Independencia se llama organización. En 1815, como bien sabemos, a Morelos lo atrapan, lo juzgan, lo humillan, lo rebajan, en fin, hacen una piltrafa humana de él. Entonces, a raíz de la muerte de Morelos, vemos que acontecen varias cosas. Por una parte, pues entra en un franco deterioro la insurgencia en toda la Nueva España. Ya no hay las grandes movilizaciones, ya no hay las batallas de hace algún tiempo. Los líderes decaen, pues la envergadura y la estatura política militar de Morelos pues ya no están. Y entra entonces un periodo que vamos a llamar resistencia. En esta resistencia, que comprende de 1815 a 1820, acontecen varias cosas. Hay que analizar, tenemos varios escenarios para poder explicar cómo son estos 5 años, que van a ser muy difíciles, pues, pero vamos a irnos paso a paso. En un primer momento, como bien dijimos, vamos a abrir un paréntesis para explicar una situación que tenemos que ponderar. En un primer momento, lo que hay es que las tropas españolas comienzan a llegar a la Nueva España. No habían podido venir más soldados peninsulares porque allá, desde la invasión de 1808, habían tenido lo que ellos llaman su guerra de independencia. Esta guerra de independencia es de 1808 con la ayuda de Inglaterra para oponerse a la invasión y a los planes napoleónicos sobre la península ibérica, tomando como en cuenta España y Portugal. Y ya para 1814, que el rey Fernando VII regresa al poder, se hace absoluto. Hay algo que tenemos que analizar porque para 1812 habían consagrado una constitución muy liberal que quería cambiar al imperio español, pero cuando regresa al poder Fernando VII desiste de la constitución y entran, por lo tanto, otra vez los aires absolutistas. Eso por dos cosas. La primera sería que mandan muchas tropas españolas a la Nueva España y también a América del Sur, y pues vamos a estar viendo que hay más soldados españoles, no se sienten dueños del territorio, se expanden por toda la Nueva España, el territorio es muy vasto, no saben muy bien cómo comportarse para estas tropas expedicionarias españolas acantonadas en Nueva España, en lo que se llaman presidios y cuarteles, pues van a ocasionar muchos problemas, como no saben quién es el enemigo, tratan muy mal a las castas, muy mal a los indígenas, pésimo a los mestizos, y lo que hay a partir de 1815, que hace un momento dije que es la etapa de resistencia, entonces vamos a tener un panorama político más cargado, más volátil, pero donde no vemos que no hay un líder indiscutible de la insurgencia, sino que hay pequeñas partidas guerrilleras. Tendríamos que buscar entonces en el diccionario, pues, qué es un guerrillero. De estos guerrilleros tenemos pues a Vicente Guerrero, el padre Arenas es otro, tenemos a Guadalupe Victoria, a Nicolás Bravo, pero que ya no representan un gran peligro para la estabilidad política del virreinato. En esto entonces también cambia el virrey, se va Félix María Calleja, llega Juan Ruiz de Apodaca, que va a ser llamado después el Conde del Venadito, y entonces la Nueva España está mal, ya llevan muchos años en guerra,
la parte más rica del virreinato, que vamos a llamarle, que es el Bajío Novohispano, que corresponde a los estados actuales de Guanajuato, Querétaro, parte de Michoacán, una parte de Jalisco. Era la zona más productiva, había ganado, haciendas, minería, y esa prosperidad se esfuma. Los criollos van viendo cómo pues se van los años buenos de la bonanza, y comienzan ya a replantearse los criollos el papel que han jugado, porque al parecer pues no les fue bien, como que no supieron cargarse ni qué apoyar. Antes pues veían un peligro con Hidalgo, como era la lucha desordenada, anárquica, y que se transformó en una guerra de castas. A Morelos lo apoyaron porque era un momento en donde se organizaron bien, había ideas, armó sentimientos de la nación, un acta de independencia. Bien, con la muerte de Morelos, pues entra en un franco deterioro la insurgencia, ya no hay los grandes ideales, pero las condiciones políticas son adversas para casi la gran mayoría de los novohispanos, es decir, la corona española, en la persona del virrey Calleja, pues fue muy cruel y sanguinario. Viene a Apodaca y trata de calmar mucho las cosas. Hay un plan de indultos, amnistía, muchos acogen, pero en esos respiros donde pues no hay grandes ideales, aunque la idea la tienen bien metida de irse del imperio o tener más libertades políticas, como que no saben con quién cuajarla. Bien, eso por una parte. Entonces, en esta etapa de resistencia vemos que hay guerrilleros. Bien, vamos a ver un personaje que se llama Francisco Javier Mina. Mina, hace un momento dije que hay una guerra de independencia en España para zafarse del yugo francés. Esta guerra de independencia es de 1808 a 1814, cuando se van los franceses. Mina, desde 1808, es un montañés de Navarra, y su familia se había dedicado pues a la agricultura en las montañas. O sea, es una parte feraz de la península ibérica, pues no deja muchas ganancias. Y con la invasión napoleónica, lo que hace Mina, como muchos otros españoles, pasar de labradores a ser guerrilleros. Entonces Mina está con el tío, y Mina se va convirtiendo por las acciones guerreras de 1808 a 1813 en un personaje muy destacado, apoyado por los ingleses, crea nexos con ellos, y una vez que Fernando VII regresa al poder y replantea más bien otra vez al absolutismo, Mina se vuelve ahora un guerrillero contra el despotismo de Fernando VII, lucha contra Fernando VII, sabe que no va a poder con él, emigra a Francia, de Francia pasa a Inglaterra, y en Inglaterra vemos que es un centro de conspiraciones muy interesantes. Hay algunos novohispanos como Servando Teresa de Mier, personaje que recomiendo que averigüen, que estudien sobre él, es de lo más interesante. Hay un texto de Servando Teresa de Mier que se llama el Reinaldo Arenas. Busquen ese texto de Reinaldo Arenas sobre Servando Teresa de Mier. Y pues ya vemos que está Mier, pues en algún momento también estuvo Sucre por allá, Santander. Entonces, o Londres es un centro de conspiración. Servando y Mina se unen, salen de Inglaterra y van a llegar a Soto la Marina, allá en Santander, hoy Tamaulipas, 1817, tratando, como dirían en el libro que les referí la otra vez, que se llama El Libro Rojo, que mencionan una biografía de Mina como si fuera excepcional, maravilloso, es un relámpago que ilumina la Nueva España en épocas oscuras. Es un texto muy bonito porque es un texto romántico sobre Mina. Lo que sabemos de Mina es que llega entonces 1817 en Nueva España,
no tiene, no logra cuajar lo que él quiere para muchos guerrilleros novohispanos. Aquí voy a hacer una salvedad porque no hay un buen estudio sobre estos guerrilleros novohispanos, porque algunos no eran tanto como guerrilleros, sino más bien eran salteadores de caminos. Entonces había que hacer una tipología de que realmente es un guerrillero y que es un salteador. Cuando llega Mina, pues muchos insurgentes no lo ven con buenos ojos, saben pues que había peleado primero contra Francia, que había peleado después contra Fernando VII, como no le fue muy bien huyó a Francia, después se fue a Inglaterra, en Inglaterra se embarcó rumbo a América, pasaron por Galveston que queda en Texas, ahí hay una serie de piratas que se unen a su expedición, es una expedición que tampoco se ha estudiado muy bien porque vemos que más bien se ha hecho un ideal de esa expedición de Mina, ¿no? Lo que representa para la historia oficial esta expedición de Mina es como un aire novedoso para la insurgencia novohispana que está prácticamente de capa caída, por no decir que está derrotada, ¿no? Si simplemente nada más tenemos el caso que está levantado en el sur, entre los territorios de Chilpancingo, Acapulco, que es Vicente Guerrero, Pedro Asensio, y el lugarteniente de Vicente Guerrero es Juan Álvarez, del cual vamos a hablar después. Bien, entonces, lo que tenemos es un panorama muy complicado donde los insurgentes pues no ven con buenos ojos la intromisión de Mina, que se va metiendo por Tamaulipas, casi llega a Guanajuato, tiene acciones guerreras. Los comandantes realistas pues son puestos en alerta. Vemos que está Anastasio Bustamante, que está Miguel Negrete, que va a estar también en la Madrid, un tal Castañón. Entonces van a estar persiguiendo a Mina hasta que lo atrapan. Y rápidamente, cuando lo atrapan es muy curioso porque ahí incautan los papeles que trae Servando Teresa de Mier. A Mier, que viene en esa empresa, no lo asesinan, pues a Mina sí, lo fusilan por la espalda como traidor. El argumento histórico que se esgrime sobre la ejecución de Mina es que él representaba realmente un peligro porque las tropas españolas que estaban en Nueva España, muchos eran masones. Ese tema de la masonería lo vamos a ver después, ahí con más tiempo, en donde este ejemplo o mal ejemplo de Mina pudo cundir y entonces el comandante realista le dan la orden desde la Ciudad de México, el virrey Apodaca, para que lo pase por las armas como traidor y lo fusilan por la espalda. Ese es el símbolo de que alguien es traidor. Bien, los papeles de Servando Teresa de Mier. Pues vemos que le incautan la biblioteca, por ahí anda la lista. Es una lista muy interesante porque trae algunos libros prohibidos. Hay una lista que se llama el Index Romano, donde el Vaticano prohíbe ciertas lecturas y también España. Bien, para que vayan viendo. Y entonces a este personaje que es muy notable, Servando Teresa de Mier, busquen esa biografía. De Mina vemos que a lo mejor esta historiografía oficial lo ha hecho como un gigante, sí es una intromisión interesante a Nueva España, obviamente le da aires, pero también refleja cómo es el componente insurgente novohispano, sobre todo del Bajío, donde no lo van a ver con buenos ojos, donde Mina supuestamente tenía la intención de unir un gran ejército con todos los restos de la insurgencia, y esto no sucede. Entonces no sucede porque cada uno de estos líderes regionales tiene sus intereses bien planteados, ¿no? No quieren prácticamente hacer una insurrección de grandes proporciones, de grandes tamaños, porque al carecer de ideología, pues cómo se van a mover, para dónde, no tienen un propósito claro. Entonces, así como llega Mina, en pocos meses es derrotado,
apresado y fusilado, y con esto podemos ver que para 1817, en la visión, si somos sensatos, podríamos ver que la insurgencia militar novohispana pues está prácticamente aniquilada por, como hace ratito lo mencioné, hay grandes contingentes de tropas peninsulares que vinieron a poner, si le quieren ver así, el orden. Pero este orden trajo consigo muchas secuelas, pues porque estas tropas cometieron muchísimos ilícitos, agravios, y el novohispano promedio, ya sea criollo, ya sea casta, ya sea indígena, estaban insatisfechos con la presencia militar y lo que esto trajo consigo, es decir, pues el agravio a la población. Bien, entonces lo que se requiere es, como bien había dicho Calleja en un parte militar, esta región se puede levantar fácilmente, irse de la corona española, si los criollos se unen. Aquí el factor indispensable para que fuera la independencia, la pelota estaba del lado de los criollos, no de los españoles venidos en una aventura político-militar, con los sueños y con piratas. Es decir, esta expedición que zarpa de Galveston con Mina, con Santa Teresa de Mier, pues está muy mal estudiada, porque tendríamos que ver realmente cuáles son los intereses de estos filibusteros norteamericanos, que también venían algunos ingleses, algunos franceses que habían peleado otras guerras. Es decir, es una expresión variopinta de dudosa procedencia, donde también los intereses, pues cada quien tiene el suyo, ¿no? Conclusión de este tema. La resistencia. Pues vemos que a la muerte de Morelos, hasta 1820, sí, en efecto, hay grandes contingentes de tropas españolas que van sometiendo y tratando de traer al orden buenas regiones de la Nueva España que se habían inmiscuido en combates unos contra otros, pero los bandos, tanto realistas como insurgentes, cometieron sus tropelías, es decir, toda la gente ya estaba cansada de las injusticias, arbitrariedades, saqueos que hacían los dos bandos. Y para muestra está una orden de los Guadalupes, que más bien viene siendo un grupo secreto que Calleja los descubre porque se mandaban correspondencia con los insurgentes. Algunos apoyaban de estos Guadalupes con dinero, otro con información. Calleja, yo creo que ya perdió en algún momento pues, el piso, comenzó a arrestar a mucha gente, oidores, nobles, ¿no? Nobles de la Nueva España, y pues vemos que lo de la llegada de Francisco Javier Mina con el padre Mier le dan un tinte romántico a esta etapa de la guerra de independencia, donde así, si vemos de 1815 a 1820, la parte que había ganado eran los realistas. Y pues lo que marca prácticamente el fin, el posible fin, como dirían, es un cuento a la mexicana, ya merito ganaban, es que Apodaca, como virrey, comienza el indulto y muchos insurgentes se acogen. Según las estadísticas, fueron 10,000 insurgentes que tomaron esta bondad
política del indulto, de la amnistía, para dejar las armas e irse a su casa. Entonces puede ser esta etapa de resistencia donde cambia la forma de lucha, donde se persiguen, yo creo que fines más concretos, no están los grandes ideales de Morelos, que quiere la independencia, una república, la prevalencia de la religión católica, sino más bien Guerrero, Victoria y Bravo lo que están haciendo es manteniendo esa llama de la libertad encendida para que después aprovechar una coyuntura, ¿no? La coyuntura va a ser dada 1820. Entonces, por el día de hoy sería todo. Pasen un excelente día. Nos vemos.